Al Jacobs, bienvenidos a un video más del Jacob, donde sale el senador Emilio Álvarez y Casa y dice que es la peor versión de AMLO. Increíble pero cierto, así que pues veamos de qué se trata y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, senador de la República, para discutir muchos temas, sí, de la agenda legislativa, electoral, pero sobre todo de seguridad. Querido Emilio, bienvenido y gracias por estar aquí. Grande alegría estar aquí en la silla roja de vuelta. De vuelta. Sí. Bienvenido, senador, muchas gracias. Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Emilio. Enrique, grande alegría saludarte. Víctor Piz, bienvenido, gracias. Gracias, Leonardo, senador Enrique. Víctor, buenas. En días recientes, senador, ahora que en la semana que termina, escuchamos esta... hoy en la mañana me decía alguien, es que no son ocurrencias, son buenas ideas, pero que no alcanzaron a madurar, ¿no? En fin. En gestación. En gestación. Este tema de, pues, transferir ya de lleno, por completo, la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y te vimos a lo largo de la semana con una argumentación vigorosa, enérgica, desde el Senado respecto a los riesgos que esto representa para el país, para el marco jurídico, para el Estado de Derecho, para muchas cosas. Si quieres arrancamos con este tema y porque luego vendrán muchos otros, pero tu lectura y visión sobre este anuncio del presidente, que luego salió por ahí el diputado Leonel Godoy, por cierto, a decir que los medios estábamos haciendo un escándalo de la nada, que no había nada. Es como decir, bueno, pues ¿qué no lo dijo el presidente? Pues, sí. El presidente ¿eso es nada? Pareciera que nos invitan a no hacerle caso al presidente. Pareciera, ¿verdad? ¿No? Usted no le haga caso porque... No le haga caso. Pues no es nada. Oiga, pero si lo dijo el presidente, ¿no? Sí. Pero ya salió la secretaria también a decir que se va a hacer formalmente y todo. ¿Qué lectura te provoca esto? Mira, hay tres niveles de discusión, en mi opinión. Uno, la facultad constitucional. Otro, lo que yo y muchas otras personas entendemos como un proceso de militarización en marcha. Y la tercera, la discusión sobre el modelo de seguridad. La primera no es una discusión menor. La Constitución. Es la Constitución, no. Es un pacto social. ¿Por qué el presidente no puede cambiar por sí y por su fuerza política solos la Constitución? Porque la gente no quiso. En el 18 no le dieron los votos para tener mayoría calificada en el Senado de la República, y en el 21 la gente, el pueblo de México, decidió no darle la votación para tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Luego entonces la gente le dijo al presidente López Obrador, tú solo y tu fuerza política no pueden cambiar la Constitución. Esa es la regla del juego principal. Entonces, que el presidente nos quiera decir que por la puerta de atrás, dando la vuelta, va a brincarse la Constitución, no es un tema menor. Y no es un tema menor porque en el 19 hicimos un acuerdo de Estado que fue la modificación constitucional para hacer la Guardia Nacional. Textualmente dice la Constitución que la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad, no a la Sedena. ¿Por qué lo pensamos así? Porque queríamos una Policía Nacional civil, no militar, en el entendido de los dilemas de seguridad que tenemos, y eso ha venido sistemáticamente engañándose. Sí, claro, porque la corporación de facto pues está integrada por militares, dirigida por militares y con un comando militar, ¿no es cierto? Es así. Entonces, que el presidente nos diga que va a hacer un decreto administrativo pareciera entonces no solo un golpe a la Constitución, sino una especie, déjame decirlo así, un berrinche presidencial. Sí, porque yo quiero, porque yo digo, y voy a intentarlo, que es una actitud que ha tomado en otros temas. Por ejemplo, en la energética o por ejemplo algunas otras medidas donde ha intentado promover su visión a la fuerza. Van más de 30 veces que en el Senado hemos tenido que acudir a la Suprema Corte por temas de esa naturaleza. La síntesis es, en lugar de construir acuerdos, construye conflictos. Y eso no es una buena solución para el país, genera falta de certeza, conflicto, incertidumbre y que no nos ayuda a nada. Este es otro capítulo más. Segundo, el presidente, contrario a lo que ofreció, resultado con una fascinación extraordinaria por estrellitas y botas, ¿no? Nos ha puesto a las Fuerzas Armadas en una enorme cantidad de funciones que no le corresponden a las Fuerzas Armadas. No es una discusión sobre las Fuerzas Armadas, hacen labores de seguridad nacional, de emergencia nacional, muy respetables y reconocidas. Pero no entiendo por qué tienen que repartir fertilizantes, construir hospitales en lugar de hacerlo en IMSS, sucursales bancarias, construir trenes, aeropuertos, y podemos hacer una larga aduana, ¿no? Cosas, claro. Socavar la institucionalidad civil de esa manera es muy peligroso. El mensaje que nos manda el presidente es cogobierno con el ejército. El mensaje que nos manda es, en lugar de fortalecer la institucionalidad civil del Estado, empodero en presupuesto y poder a las Fuerzas Armadas. En cualquier democracia, eso es un foco rojo. Y ese proceso de militarización es justo lo contrario que nos ofreció. Yo terminaría diciendo, le da la razón histórica a Felipe Calderón en el proceso de militarización que él empezó. Tercero, la discusión sobre seguridad. Yo creo que la cosa es más amplia que si la Guardia Nacional va al ejército o no. No puede ser una competencia de tragedias, a ver dónde hay más masacres y dónde gobierna la oposición o gobierna Morena. No puede ser una competencia de miedos. Tenemos que tener la capacidad para responderle a la gente de este país, gobierno y oposición, de qué manera protegemos mejor a la gente. Yo pienso, y lo digo autocríticamente, que quienes tenemos cargos de representación estamos fallando en eso. El presidente, los gobernadores, los legisladores.
Porque la verdad de las cosas es que las cosas no están bien en esa materia. Al contrario, se deterioran. Todos los indicadores, homicidios, feminicidios, desapariciones, asesinatos de periodistas, están peor que en el 18, todos. Y creo que entonces sí toca que el presidente conduzca un diálogo nacional con la oposición, con gobernadores, incluso la conferencia del episcopado, cuando asesinaron a los jesuitas en la Tarahumara, se manifestó. Hay necesidad de sentarnos a platicar, sí. La Guardia Nacional y el Ejército es la última salida, no necesariamente. Pero entonces busquemos cómo podemos responder, porque si la ruta es otra vez vámonos a la Suprema y en 3 años o 2 años la Suprema dice que es inconstitucional, se desmorona todo. Perdimos tiempo. Como país perdemos un tiempo y una condición vital, porque al final de cuentas hay incendios en las tiendas, hay bloqueos, hay mujeres que no regresan a su casa, hay personas desaparecidas. Ese es el hecho real. Entonces, más allá de estar buscando una cuenta de lucro electoral, y si se requiere repensar la Secretaría de Seguridad, hagámoslo. Yo diría, empecemos porque quienes ahí están se alejen de la tentación de los cargos, ¿no? El secretario del ramo acabó como gobernador de Sonora. Así es. El subsecretario del ramo quiere ser gobernador en Coahuila. Si le damos un componente electoral a su mandato, pues se genera una enorme tensión. Déjame retomar una de estas líneas que hemos debatido mucho aquí en el Financiero, Emilio, y que el presidente tenía otro discurso, o el señor López Obrador, que hoy es presidente, hablaba de otra cosa, y hablaba de la no militarización, estaba en contra de ese modelo. Sí. Y no solamente dices lo vendió enormemente en campaña, sino que, digo, yo quiero pensar que decía la verdad cuando decía que ese modelo no servía, y le creímos. Y anunció todo este rollo de la pacificación y todo eso que, como sabemos, no ha llegado. Pero, ¿qué pasa en el camino? ¿Tienes alguna lectura? ¿O nos engañó y siempre pensó en incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas? ¿Qué piensas? Mira, el presidente, su vocero, su aparato ideológico, fue una gran cantidad de personas que salieron a decir justo lo contrario de lo que hoy están haciendo. Por eso decía, miren, qué ironía. Sus palabras son las de Felipe Calderón. Entonces díganlo así. Díganlo, fíjense, nos equivocamos, Felipe Calderón tenía razón. El ejército era la única herramienta. Porque entonces en honestidad intelectual discutimos qué está pasando. Pienso entonces que pasaron 2 cosas. La primera es, el presidente está en su peor representación de López Obrador. La versión, lo que hoy estamos conociendo, en mi lectura, es la peor versión de Andrés Manuel López Obrador, en una condición extrema de poder, sin contrapesos ni límites. Yo lo conocí como jefe de gobierno, yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos en ese entonces. Ese jefe de gobierno con respecto a este presidente, hoy está en su peor versión. Una versión sin contrapesos, sin límites, que polariza, que ofende, que insulte. Cero dialogante, ¿eh? Cero. No porque fuera enormemente, pero en la campaña del 18 parecía otra persona. Apostó al diálogo, a la reconciliación, como que hubiera aprendido los errores del 2006 y 2012. Hoy queda muy claro que fue solo una estrategia electoral y no una voluntad real de gobierno. Por eso digo que estamos viviendo la peor versión de Andrés Manuel López Obrador. Y la segunda, sí creo que él decidió, en una cuenta muy pragmática, de echar mano del ejército, cuya única respuesta va a ser, sí señor. Obedecer, acatar. El ejército es una institución, y así yo lo reconozco. Vertical, una institución pública que las y los mexicanos respetamos, pero su única discusión será el cómo, no el qué. Le van a responder sí señor, y Andrés Manuel, entre pragmatismo y autoritarismo, no le gusta que se discutan sus ideas, que se opongan, no le gusta necesariamente que se cumpla la ley, porque eventualmente la ve como un problema, y lo que él quiere es soluciones prontas e inmediatas. Con frecuencia ve la ley como una camisa de fuerza, como un impedimento a su proyecto político. No me digan que la ley es la ley. Emilio, hay una percepción de que se va a salir con la suya el presidente. Ya está, hay fecha, la del 16 de septiembre, para hacer la transición de la Guardia Nacional al Ejército, sea por la vía de un cambio legal que se operaría muy rápido probablemente en cuanto arranque el periodo ordinario de sesiones o el decreto. Digamos, el libreto está definido. Después, él mismo lo describió, después de que esto suceda, va a haber legisladores inconformes que van a proceder a buscar una controversia constitucional en la Corte, la va a recibir la Corte, y en el tiempo que se lleve en procesarse esta controversia constitucional, pues prácticamente ya se fue el sexenio, porque nos quedan ya no muchos meses de este sexenio. Así que en la práctica, aunque luego se caiga, suponiendo que es tan obvia la violación constitucional, que una mayoría calificada de ministros diga, pues no, señores, hay que echar para atrás esta reforma de ley o el decreto correspondiente. Pero ya es lo de menos, porque ya logré que en los hechos así quedara como yo pensaba que quería, o como yo quería que quedara la Guardia Nacional. ¿Es cierto este script? ¿Así lo ves? Así lo veo. Ese es el script que tiene el presidente, pero ese es, infelizmente, la expresión de una visión muy pobre y pequeña. Y la expresión pobre y pequeña se centra en que el horizonte es el 24 y el gobierno de Andrés Manuel. Ese me parece la visión corta y pequeña.
El dilema de la inseguridad de este país va más allá del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel no vive los riesgos. Andrés Manuel está en Palacio Nacional, protegido por lo que dicen que ya no existe, ¿no? Por el Estado Mayor. El Estado Mayor, o por como quiera que tú seas. El riesgo lo paga la gente. El riesgo lo pagan los empresarios que tienen que pagar derecho de piso. El riesgo lo pagan las familias que tienen hoy personas desaparecidas. Determinar las cosas como van, Enrique, este gobierno va a ser el gobierno con más personas desaparecidas en la historia. Ese dato ya es de suyo de veras alarmante. Determinar las cosas como van, vamos a tener muchísimo más homicidios que cuando el periodo de Calderón. Esos datos son los datos que deberían de preocupar al presidente, son los dolores de la gente. No es su popularidad, no es su administración, no es la disputa ni siquiera sobre su modelo o su voluntad, sino los dolores de la gente. Y por eso decía en la primera intervención, es que si otra vez a 2 años vista regresamos a punto cero, quien perdemos somos nosotros. Me parece entonces que la discusión es, ¿quién es el centro del debate? ¿El presidente o las necesidades de la gente? Hoy por hoy estamos cada vez viendo más una narrativa, un modelo de comunicación, una gerencia centrada en el debate del presidente, su popularidad, su programa de televisión como su visión modelo, de país, su visión, y no las necesidades de la gente. Esa tensión va a ser cada vez mayor y ahí está el riesgo país. Sí, siguiendo el mismo hilo conductor, decía, senador, al principio que hemos fallado, o sea, el gobierno federal, los gobiernos locales, los legisladores, y creo que la discusión también tendría que abrir el debate a la estrategia de seguridad que ha sido fallida, y quizás en 2 vertientes, una que tuviera que ver con la seguridad propiamente y otra con la estrategia contra el crimen organizado. Justo en esta semana de anuncio de transición de Guardia Nacional a la Sedena, se dio este evento de la zona metropolitana de Guadalajara, de Guanajuato, en donde claramente se ve la reacción del crimen, la capacidad de reacción del crimen organizado ante, brutal, ¿no? sí, ante la aprehensión de uno de sus líderes. Pero lo decías tú hace un momento, la ciudadanía queda indefensa, ¿no? O sea, cuando uno ve esas imágenes de que a las familias las bajan de sus vehículos para quemarlos o entran a una tienda a quemar, pues ahí claramente dices, algo está pasando. La seguridad. Exactamente, ¿no? ¿Dónde queda el ciudadano frente a esa indefensión? Hay en sectores cada vez más grandes de la población la percepción de que no se está combatiendo debidamente. Incluso pareciera que se cede territorio y control al crimen organizado, al narco, a las redes de macrocriminalidad. Y esa percepción es no solo una percepción, yo pienso que es una realidad. Cuando uno ve estas imágenes, en mi caso, cuando ve cómo bloquean, cómo incendian, cómo actúan, la primera pregunta que me hago es, ¿y dónde está la autoridad? Es la primera pregunta. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Por qué si estas personas tienen capacidad de actuar así, de qué les sirve tantas cámaras, de qué les sirve tanta coordinación, tantos C5, estos espacios de coordinación, si no pueden reaccionar? Y las preguntas surgen entonces, ¿es incapacidad? ¿Es complicidad? ¿Es desarticulación? ¿Es desorganización? ¿O es todo junto? En cuyo caso la ecuación es más peligrosa. Y sí, por eso creo que hay cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, la Guardia Nacional tiene ahorita una capacidad de fuerza de 118,000 elementos. Nos entregaron recientemente un informe de la Estrategia Nacional. Informan de abril del 21 a marzo del 22. Nos dice la autoridad que hicieron 208 operativos y presentaron 50 ¿Detenidos? 50 detenidos ante el Ministerio Público Federal en materia de delincuencia organizada. No es una persona por semana, No es uno por semana. ¿Ni por operativo? Ni por es como operativo. la cuarta parte de los operativos. Es como, y en todos los demás operativos no delincuencia organizada es un delito típico de lo que vimos. Claro, 3 o más. claro. ¿No? Narcotráfico, Claro. terrorismo. 50 personas presentadas al ministerio. No digo ni siquiera sancionadas, presentadas. 118,000 efectivos. Para diciendo. Algo está mal. Algo está mal. Si me dicen es que mira, estamos pues persiguiendo y pateando migrantes, estamos repartiendo fertilizantes, algo está mal. Y también puede uno preguntar, hombre, la capacidad de fuerza de las policías estatales. Hicimos en el 2019 un acuerdo para que los gobernadores hicieran cargo de profesionalizar a sus policías estatales. Hoy por hoy la tendencia es a 0. Porque cada vez más se recargan más en las fuerzas federales. Claro, claro. Cada vez se escurre más el bulto, perdón decirlo así. Sí, claro, claro. Y hay una corresponsabilidad de los gobiernos estatales. Hicimos una ley de uso de la fuerza. De las fiscalías. Las fiscalías son las grandes ausentes de esta tragedia. No, pues no aparecen, no existen. Si alguien ve al señor fiscal, por favor, repórtelo, ¿no? Si alguien ve al señor juez, por favor, avísenos, porque está borrado el mapa, ¿no? Igual las estatales, ¿no? Las estatales. Es más, hay ocasiones en que incluso se niegan a informar. Por ejemplo. Es que son de esas cosas que dicen, no puede ser. Pero a ver, mira, venimos de un... a mí lo que me da coraje, y lo pongo el símil, que es bastante tonto, pero el otro día lo comentamos, un actor muy famoso que dice, hijo, me quiero morir antes... no me quiero morir antes de ver a México campeón del mundo en el Mundial, ¿no? Y yo le decía, hijo, pues
pues tómala con calma, ¿no? Siéntate, toma paciencia, porque larga vida. No veo larga vida. No veo herramientas, no veo. Llevamos 25 años hablando de la seguridad de este país, Emilio, hablando de la capacitación de policías, mejorarles los perfiles, pagarles mejor, romper los círculos de que sean cooptados por el crimen y por la corrupción, de la corresponsabilidad de los estados y de los gobernantes. Llevamos 2 décadas y media y no avanzamos. Eventualmente es probablemente mi frustración compartida, porque una de las grandes ofertas de este gobierno era justamente entrar a ese tema. Era justamente hablar de modelos de seguridad ciudadana, hablar de policías profesionales, cambiar de Procuraduría a Fiscalía General y ese momentum, llevarlo a una condición mucho mejor. Y felizmente, a casi 4 años vistas, no solo no estamos mejores, estamos estrepitosamente. Estrepitosos. La seguridad, en mi opinión, es uno de los temas más críticos de gestión. Esta presumida y cantada Junta Matutina. Hombre, que es la más cantada del país y de la historia, porque la hacía también en su gobierno capitalino. Él se levanta muy temprano y tiene su Junta de Seguridad. Pues es lo más inútil que conozco, porque no aporta un resultado. Que le cambien el café. No está funcionando las matutinas para él en materia de coordinación, en materia de bajar los números, no está funcionando. Seguramente habrá estrategia electoral ahí, o habrá, escuché en días recientes, el jueves o el miércoles, que le presentaron cómo iba a ser el show del 16 de septiembre. Para eso ha de servir la Junta de la mañana, mira, pero... Es un modelo de gobierno con base muy a un programa mañanero. Sí, claro. Es un programa de televisión como eje de la conducción. Lo sé. Es la narrativa pública, no necesariamente la gestión pública. Es la disputa del poder, las elecciones, no la gerencia pública, no la política pública. Esa diferencia es probablemente uno de los temas más críticos. Y la gente en ocasiones, sí, pero está muy alto las encuestas. Sí, está muy alto las encuestas. ¿Y eso mejora la seguridad? No. Yo digo que no. Pero, ¿y si nos vamos a la economía? ¿O al combate a la pobreza? ¿O a salud o educación? O sea, aquí el maestro Quintana todos los días nos pone los focos rojos en economía, ¿no? ¿A poco no te levantas de súper buen humor? No, bueno, en ocasión, hoy fue excepcional, ¿no? Pero no es culpa de él. Él solo retrata la realidad, ¿no? Es el mensajero, ¿no? Sin lugar a dudas, la seguridad es el problema número 1. Las encuestas que regularmente levantamos en el Financiero son consistentes. Salvo algún momento en el arranque de la pandemia, que el tema de salud se fue hasta arriba, el resto del sexenio, hasta la más reciente del mes de julio, aparece la seguridad como el problema más sentido de toda la población. Ya sabemos, digamos, con todo lo que nos has platicado a nivel federal, por lo menos no se ve horizonte. A nivel estatal o municipal, ¿ves tú algún punto en la República donde digamos, vaya, por lo menos aquí este gobierno de X estado o de X ciudad, pues está haciendo bien la chamba, ojalá le copien? ¿Ves tú algo así, Emilio? Yo creo que ahí hay una pista muy clave para enfrentar el dilema que hoy estamos viviendo. Y yo sí pienso que hay casos de éxito que podemos replicar. Uno de los que más me llama la atención es lo que pasa en el municipio de Nezahualcóyotl. Han apostado a una profesionalización de la policía, incluso están reconvirtiendo la relación para la construcción de relaciones de confianza. Por ejemplo, la mayoría de las personas que en el día están en Nezahualcóyotl son mujeres. Muchos de los hombres van a trabajar a la Ciudad de México. Bueno, metieron un cuerpo femenino. Hoy, el 40% de la policía en esa son mujeres. Y eso ha generado un cambio de relación y un proceso de profesionalización y han continuado en el tiempo, que me parece un ejemplo. Hay ejercicios muy similares que se han hecho en Mérida, que vale mucho la pena explorar en términos de la confianza que la gente le tiene a la policía. Y hay algunos otros ejercicios a nivel local que me parecería que pudieran ser un buen ejemplo. Por ejemplo, en La Laguna hubo una concertación muy importante entre empresarios, sociedad civil y autoridades para enfrentar una de las situaciones más críticas como vimos ahora en Zapopan. Así estaba La Laguna, era un incendio, ¿eh? Han bajado los niveles muy dramáticamente o muy positivamente en términos, por ejemplo, de homicidios y secuestros. El laboratorio de La Laguna es algo que tendríamos que estar replicando. Yo le decía a la gente de León, perdón, ¿por qué no invitan a la gente de La Laguna y les cuenta el modelo? Es que en verdad vale la pena replicarlo. Y así hay algunos otros casos que me parece que pudieran ser exitosos. Monterrey en su momento, y pienso en Ciudad Juárez también, porque de aquella crisis de hace 20 años de las muertes de Juárez, ahí se aplicó un modelo que bajó el índice de criminalidad, luego se abandonó por falta de continuidad, que sucede con mucha frecuencia, llega el nuevo y quiere cambiar todo. Hay dos organizaciones civiles que hacen seguimiento muy importante de lo que pasa en materia de gobernabilidad y paz, y lo que pasa con las fiscalías estatales. Si esos indicadores los convirtiéramos como nivel de seguimiento de lo que hacen en las mañaneras, si avanzáramos, por ejemplo, desde el 18 se presentó una iniciativa para darle derechos laborales a los policías. Desde el 18 no la hemos sancionado. Los policías siguen teniendo una carencia extraordinaria laboral, social y económica. Esa podría ser una señal muy importante para avanzar en la profesionalización de la policía. Por eso decía que el legislativo también está en falta. Sí tenemos que profesionalizar a la policía. Yo diría, Emilio, tenía esa expectativa de la 4T. No se cumplió. Y ha sido un desengaño, un desencanto, una desilusión. Te lo digo con mucha honestidad. No es que a fuerzas quiera yo pelearme, pues, no es el caso. Ahí donde hay apoyo, cosa sensata, me voy a sumar.
Ahí donde no lo vea, pues no. Y sí pienso que no hemos tenido la capacidad de responder a la construcción de una policía profesional. Causa en común. Sistemáticamente nos reporta cómo podemos avanzar en profesionalizar a la policía. ¿Qué quiero decir con esto? Ernesto López Portillo en la Universidad Iberoamericana tiene un observatorio, un centro de trabajo sobre la policía en México. Hay ya capacidad instalada, hay análisis, hay propuestas. Por eso creo que si dialogáramos y ponemos esas buenas prácticas, podemos replicarlas. No se trata solo de decir, hombre, qué mal que lo hace el gobierno. No ese es el tema. El tema es cómo le hacemos para salir de esta discusión de 25 años. Tengo la impresión, no sé, corrígeme, y para los que ya tenemos un kilometraje andado en esto, creo que tenemos el gobierno menos dialogante de las últimas 3 décadas. Infelizmente sí, pero nos toca insistir, ¿no? La necia esperanza. Yo sí creo que tenemos que tener la capacidad de propuesta, a veces la de protesta, muy dialogal, yo diría, hacer saber lo que no nos gusta. Aunque no te escuchen del otro lado. Aunque no escuchen. O sea, sí nos toca insistir, sí nos toca hacer saber. Sí, el presidente ya perfiló un poco cuál sería el proceso. Dijo, bueno, pues que lo decida la Corte, ¿no? Lo mencionabas ahora, senador, que la Corte decida si es constitucional o no, esta transición de la Guardia Nacional a Sedena. Y dice, como fue el tema eléctrico, ¿no? La Corte se pronunció por la no inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica y la Cámara de Diputados rechazó la reforma eléctrica, pero no se resolvió de fondo el tema, quedó ahí como ambiguo. Sí, quedó ambiguo. Sí. Y quizás lo que nos está anticipando el presidente es que veríamos... Se va a repetir. Algo, quiero llegar al tema de la incertidumbre que habría en este proceso de transición, de que como no queda claro y se lo da a la Corte, y como decías hace un momento, la Corte probablemente cuando lo tome pues ya estará terminando. Pero ahí, retomando ahí, la Corte también está en falta, Emilio, porque yo no sé cuántas son, tú debes saber, los recursos de inconstitucionalidad por el de facto Guardia Nacional Militar, pero hay varias. Hay varias. Y la Corte no ha dicho nada. La Corte está teniendo una omisión, está siendo pasiva. Yo quisiera un Poder Judicial, un presidente de la Corte que tuviera un rol más allá de dama compañía del presidente. Yo quisiera una Suprema Corte de Justicia activa, que defendiera. Hay varias. Yo hace un año en mi informe dije, la Corte está en falta, hoy se hace más crítico, porque si ya hubiera resuelto eso, esta discusión se zanja. El Poder Judicial Federal tiene una responsabilidad vital en la defensa de la Constitución. En mi humilde opinión, ha sido pasiva. Y creo que eso no nos ayuda. El contrapeso de los poderes es clave. Y el ejemplo que dabas, Víctor, es en verdad muy bueno. ¿Qué pasó con la reforma eléctrica? Escaló el conflicto. Ahora tenemos un conflicto internacional. Nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, han puesto unos paneles una semana después de la visita a López Obrador. Si alguien tiene una duda de cómo fue la visita, ahí creo que hay un buen indicador. Pero la dimensión del conflicto económico es mucho mayor. Claro. La falta de certeza en la rama es mucho mayor. Los 200 amparos ahí siguen. El conflicto legal sigue. La pretensión de que el tema se resolvió es una falsa idea. El conflicto escaló por otras vías, incluso mucho más peligrosas para este país, por no sentarse a construir un acuerdo con el Congreso, con los socios comerciales, en el marco del TLC. Yo se los dije, yo me opuse al TLC, dije, miren, ¿por qué no renegociamos? Aguas con el capítulo 8. Claro. El Senado de la República, en México, votó 2 veces el TEMEC antes que Estados Unidos y Canadá. Así es. Bueno, no se quiso hacer atención, hoy sucede lo mismo. Sí, pero no se quiere poner atención. Claro. Ese es un extraordinario ejemplo que en materia de seguridad tiene el componente que se juegan factores vitales de vida. Claro, ¿no? De vida humana para la población. Por eso creo yo que es muy importante, no solo esta reflexión, sino insistir. Presidente, hablemos. Porque no es un tema, déjame decirlo, de cómo le ponemos palomita o tache. No quiero, no quiero exagerar. Es un problema profundo. Pero sí creo que en ocasiones puede ser un problema de vida o muerte para la gente en lo cotidiano. Pero no estás exagerando, Emilio. La gente se muere. ¿Qué no vimos Guanajuato hace unos días y vimos el embate del cártel Jalisco? Leonardo, los desplazados internos en este país por violencia. Claro. Los conflictos por materia de control del narco, ¿no? Que ya es un estado paralelo que cobra impuestos. No sé si te ha tocado ir por algunas regiones del país con segmentos comerciales totalmente cerrados porque la gente ya no pudo pagar el derecho de piso. Es decir, esto derrama y tiene daños en muchos lugares. Déjenos hacer una pausa. Estamos con el senador Álvarez de Icaza discutiendo seguridad y otros temas. Mensajes, volvemos. Muchos nos negamos a pensar, senador, que esto es una condena. Que ya estamos condenados y que pues ya no hay para dónde hacerle. Hay perspectivas porque la del diálogo que tú planeas, eres un legislador, eres un parlamentario, pues lo que te toca es parlamentar y proponer diálogo. Yo veo del otro lado del escritorio la cero disposición al diálogo, ¿no? Decías hace un momento, al presidente no le gusta que le pregunten, no le gusta que le cuestionen, no le gusta ni siquiera ideas alternativas a su proyecto. Él es el dueño de la verdad, de la visión única.
Entonces, el diálogo lo veo complicado, pero ¿y entonces? Fíjate que está desarrollándose un fenómeno donde mucha gente se está sentando a resolver sin el gobierno. O sea, El tema de... ¿Sociedad civil? Sí. El tema de los jesuitas asesinados en la Tarahumara, para mí fue un punto de quiebre. Que la Iglesia Católica Mexicana haya salido como salió, en sus expresiones, los obispos, los religiosos, los jesuitas, y estar llamando a ese ejercicio de diálogo es algo que hace tiempo no veíamos. Yo estoy viendo a una serie de universidades y actores de sociedad civil analizando, proponiendo, discutiendo. Conozco un laboratorio súper interesante de procesos locales de paz que están intentando replicar, inclusive con cooperación internacional, ¿no? Donde organizaciones que vinieron a México dijeron, aquí hay un laboratorio internacional en transición importante. ¿Y cómo hacemos para construir la paz? Estoy empezando a ver incluso gente que dice, bueno, vamos a hacer observatorios de la Guardia Nacional, vamos a analizar las fiscalías, vamos a discutir en local estos ejemplos que daba yo de Nesa o de Mérida o de La Laguna, porque al final de cuentas la gente vive en lo local. Me parece que al no encontrar la respuesta en lo federal, la gente está buscando a ver dónde lo encuentran. Sería mucho más fácil, sería mucho más rápido, sería mucho más conveniente contar con el liderazgo del gobierno federal, sí. Pero al no haberlo, sí empiezo a ver que muchos actores se están moviendo en cómo buscar respuestas. Me parece que es obligado hacerlo. Y al final del día... la ciudadanía por sí misma, buscando soluciones. Algunas respuestas son incluso hasta medio peligrosas, ¿no? Cuando la gente hace justicia por propia mano. Claro, tuvimos guardias en Michoacán, tuvimos guardias en Guerrero. Las autodefensas se convierten en un problema. Y hay zonas donde no han desaparecido del todo. Claro. Hay respuestas muy propositivas, hay respuestas peligrosas, ¿no? Sí. Cuando la gente agarra a un ladrón en una combi y le pone una golpiza de manera espectacular. Ha habido linchamientos. Y se celebra, ¿no? Sí. Entonces, hay respuestas, como digo, de estos actores de sociedad civil. Claro. Y hay otro tipo de respuestas. Aguas con estas, ¿no? Si la gente no encuentra respuesta, va a buscar justicia por la propia mano. Eso es muy peligroso. En paralelo a esta problemática, Emilio, hablamos ya de dos de las reformas que el presidente planteó para la segunda mitad de su administración. Está de la Guardia Nacional, de la que hemos hablado abundantemente, el tema eléctrico. Nos falta la político-electoral, que está en este momento debatiéndose justamente en el Congreso, en el Senado. Y hemos visto cómo el presidente busca la manera de darle la vuelta para no tener que llegar a la reforma constitucional porque no tiene los votos. En el caso político-electoral, ¿por dónde será? Hay quien dice, una opción es no renovar a los 4 consejeros del INE que se van a ir por el término de su mandato el próximo año. Otra es estrangular financieramente al instituto para que quede un instituto débil, reducido y sin los recursos para cumplir la multitud de tareas que le hemos dado a lo largo de los años. ¿Cómo ves tú esta perspectiva en lo político electoral? Es muy interesante cómo después de las elecciones del 21, cuando el presidente pierde mayoría constitucional en la Cámara, su primera respuesta es voy a mandar reformas constitucionales. Entonces la causa de efecto es peculiar. No tienen los votos y lo propones. Entonces diría, bueno, entonces quiere decir que hay voluntad para construir acuerdos. No. Entonces, ¿para qué es la reforma constitucional? Esencialmente no es un instrumento, esa propuesta no es un instrumento de política pública, es un instrumento electoral y de demagogia y para calentar la tribuna. En estos 3 casos, reforma eléctrica, Guardia Nacional y reforma electoral, ese es su fin. No es un instrumento de política pública. Creo que la idea es salir a la plaza a decir, yo lo intenté pero no me dejaron. Es calentar en la visión de país, activar a su movimiento, llamar a las calles y convocar esencialmente a la falta del adversario. Es por alguna razón extrema, por ejemplo, traidores a la patria, sí, ¿no? Que es un concepto súper peligroso. Y lo ha usado. Ahora lo va a decir, no, pues la inseguridad es culpa de la oposición, probablemente en lo electoral diga, defiende la corrupción, ¿no? Yo pienso que esencialmente el escenario tendencial es socavar a la autoridad electoral, lo cual es un poco una esquizofrenia. Este INE, al que tanto critican, ha ayudado en términos de organizar procesos electorales confiables y creíbles para que López Obrador esté en la presidencia, para que tenga las mayorías en las cámaras, para que tenga 22 gobiernos estatales. ¿Cómo así una autoridad electoral que le da la certeza de la gente para que gobiernen la quiere desmontar? Es desconfiable? No lo entiendo. Sí pienso que pueden apostar entonces a socavar a la autoridad. Es muy probable que no vayan a nombrar a los consejeros que reemplazarían a quienes se les acaba el mandato. Necesitan los votos de la oposición. No veo la condición. Hay una salvedad que ahora la ley previó un escenario así, porque ya había sucedido, y eventualmente sería por sorteo al final. Hay una salvedad que puede salvarnos de esa situación, pero eventualmente nos pone el riesgo de entre quienes sortea. Sí, ¿no? claro. ¿Quiénes son las personas? ¿Quién está en la urna? Claro. Entonces hay una salvedad, pero creo que ese escenario, esa apuesta, sí creo que van a intentar debilitar presupuestalmente, pero lo que más preocupa es que delegitimen a la autoridad. Un secretario de Gobernación, responsable de la política interior, responsable del diálogo con la autoridad electoral, que una semana sí y la otra también se pelea con el árbitro.
una bancada que desatiende las sentencias del Tribunal Electoral, me refiero a Morena y la integración de la Comisión Permanente, se burlan. Sí. Pues sí es de preocupar. Hay 3 elementos principales de la democracia electoral: respeto a las reglas, respeto al árbitro, respeto al resultado. No vemos mucho respeto a las reglas, se mofan, violan la ley, de por sí ya estaban violándola en campaña las corcholatas, no respetan al árbitro y claro que surgen dudas si van a respetar el resultado. Ese tema nos polariza aún más. Pienso entonces que el tema electoral pudiera avanzar si supone que no vamos a debilitar al INE. El bloque en el Senado, el bloque de contención, la oposición ha dicho nada que signifique debilitar al árbitro. Nada que signifique regresar a fórmulas donde el gobierno tenga control de los procesos. Nada que signifique generar condiciones de inequidad. Lo que construimos con la participación de López Obrador y de Morena, claro, que eran PRD entonces, claro, muchos de ellos, fue construir reglas más parejas para evitar el desequilibrio del dinero público, de la influencia del gobierno. Para eso hicimos esas reglas. Lo notable es que ahora que llegan al poder, ellos quieren desmontarlas. Dinamitan todas esas reglas que ellos construyeron. Pareciera entonces la moraleja que no era la disputa civilizada de la democracia, sino estar ellos en el poder. Claro. Eso los delegitima enormemente y por eso hay, yo creo, elementos fundados que la oposición dice, mira, si no hay certezas de que vamos a hacer una reforma para mejorar, no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque si tú abres la puerta para una reforma constitucional, ellos tienen los votos, ellas tienen los votos, me refiero a Morena y su mayoría, para modificar las leyes como quieran. Ley, claro. Y ese es un riesgo que no vamos a correr. Preocupa, senador, que se deslegitime a la autoridad, no solamente la autoridad electoral, una que con frecuencia es objeto de eso es la autoridad judicial. Lo comento porque acabamos de ver este episodio del Tren Maya, ¿no? Donde el presidente de pronto determina que es una obra de interés general y de seguridad nacional y por lo tanto por esa vía va a tratar de darle vuelta a todas las suspensiones judiciales que se interpusieron contra el proyecto, digo, con independencia de que ya prácticamente se cayeron todos, ¿no? Pero como que el presidente no le gusta enfrentar este tipo de barreras, ¿no? Dice, la ley es voy derecho y no me quito. Sí, claro. Sí. Fíjate que hicimos el amparo, que es uno de los aportes del derecho mexicano, para evitar esos abusos de poder. El presidente sí lo ve como un obstáculo, ¿no? Eso es así. Pero no es si al gobernante le guste o no. Los derechos de la gente no son si le gusten o no. Sí, no son. Si eso no se resuelve ahorita, entonces luego va a construirse otro conflicto. El hecho pedagógico que está detrás es pensar que por imponer mi voluntad en este momento de una vez y de por siempre ya está. Y eso es una enseñanza o una afirmación equivocada. En México y en la historia y en todos los países así ha sido. Cuando las cosas se quieren imponer de una manera autoritaria y sin razón, brota más adelante el conflicto. Pienso que el presidente está en una obsesión de cumplir sus propuestas a toda costa, pero el futuro se hace entonces más conflictivo e incierto. ¿Y qué creo entonces? Que sí nos toca hacer saber, quienes no nos sentimos reflejados en ese proyecto, organizarnos, participar, levantar la voz. Decirlo. Y yo creo que eso es parte de lo que esperamos que construya otro horizonte. Hemos venido de historias donde aparentemente no podía hacerse nada contra lo que se llamaba el papá gobierno. La historia de este país ha demostrado que eso no es así. Hoy se ve un gobierno grande, obeso, autoritario, que no dialoga. No es la primera vez. Tal vez esta es extrema, pero no es la primera vez. A base de insistir, de congruencia democrática, deja de decírmelo así, Leonardo, de exigencia democrática, hemos ido cambiando el horizonte de país. Por eso creo que es tan importante seguir insistiendo en lo que se debe insistir. No se den en eso. En la defensa democrática, claro, en el horizonte democrático, porque eso es lo que nos permite como país avanzar, aunque ahorita eventualmente no se vea necesariamente ni el horizonte ni el tiempo. Pero en esa defensa, retomando lo que decía Enrique, uno, no tocar al INE, en absoluto. Por supuesto. No modificar en absoluto la estructura del instituto, ni los pesos ni los contrapesos, pero él tiene instrumentos para estrangularlo. Sí. No renovar los consejeros y apretar el presupuesto. La parte más delicada creo que tiene la combinación de la estrangulación presupuestal, sí, con la construcción de la desconfianza de la autoridad electoral. Que se ha avanzado bastante. Minar la confianza en el INE. ¿Qué nos toca? En contrapartida, decir, miren, los resultados son los que son positivos. Vean las elecciones, vean el proceso interno de Morena, ¿no? ¿Se está a la vista? A batazos, urnas quemadas, conflictos. Si el INE hubiera participado, tal vez no hubieran acabado así. Tal vez, ¿no? Pero el INE ha organizado más de 25 procesos en los que Morena ha tenido triunfo y no ha pasado un conflicto. Impolutos. No ha habido conflicto. Te vimos el miércoles ahí en la mañanera.
saliste como uno de los villanos. En el cuadro de honor. Sí. ¿Cómo percibes esta relación Ejecutivo-Senado, en general Poder Legislativo? Y voy más allá, Morena en el Senado. A veces daba la impresión de que Monreal, como cabeza del grupo morenista en el Senado, pues tenía un estilo diferente y un trato diferente al del Ejecutivo. Cuéntanos, ¿cómo es hoy? Mira, a estas alturas del partido, Sí. yo me siento muy honrado de salir en la mañanera. ¿No? Honestamente lo veo como timbre de orgullo, ¿no? Porque quiere decir que sí están volteando a ver, y quiere decir que eventualmente, no como me gustaría, ¿no? Pero están entonces acusando de recibo de lo que se está Uno diciendo. dice, claro, ¿no? claro. Y yo digo, palomita, no está bien. Y en particular, en esta sesión de esta personaje tan peculiar, que habría que ayudarle un curso de dicción y enseñarle Lectura, a leer, ¿no? a la señorita Vilchis. Sí, le ayudaría, ¿no? Honestamente. Pero sí pienso que en otros sectores ese se está convirtiendo en un aparato de coacción de preocupación. Hay muchos sectores que están inhibiendo sus opiniones justo por el escarnio. Andrés Manuel López Obrador ha logrado construir un aparato de coacción eficaz. Inhibe empresarios, inhibe periodistas, inhibe organizaciones de la sociedad civil, no solo por la exposición pública, sino por la amenaza del SAT, de la UIF, de los procesos penales, la persecución, la justicia como mecanismo de extorsión, no como búsqueda de verdad. Y la joya o la cereza de ese pastel es la mañanera. Yo vengo de una tradición de lucha, entonces eso una raya más al tigre no me hace problema. No trabajo hace más de 30 años derechos humanos, no me hace problema. Pero hay otras personas que sí les preocupa, con legítima preocupación. O sea, si tú estás en una empresa y te dicen tus socios, oye, ¿por qué saliste en la mañanera? Claro, o sea, claro. Sí. los files para atrás. Claro, ¿no? claro. Si estás en una organización y el consejo te dice, oye, si tú sigues diciendo eso, al rato van a buscar quiénes son los donantes y me van a dar a mí, y entonces mejor yo ya no te quiero dar. Y no te estoy hablando de un caso hipotético, te estoy hablando de un caso sucedido con muchos, real, claro. ¿no? Entonces, sí es un aparato de coacción. Y eso, pienso yo, debilita derechos y libertades, asfixia el ambiente democrático, lo cual es muy peligroso. Ese fenómeno también ha pasado ahora en el Senado con Ricardo Monreal. En los primeros 3 años, Ricardo Monreal fue un coordinador extraordinariamente efectivo para las agendas del presidente. Construyó acuerdos y cuando no tuvo acuerdos era el único que le podía decir no a López Obrador, porque no hay los votos. Sí. Mario Delgado, esencialmente en la Cámara de Diputados discutía el ancho de la alfombra, ¿no? ¿De qué ancho quiere usted la alfombra? Pues se ponía la alfombra, ¿no? Monreal no. Monreal tenía que negociar con otros para construirlo y le decía al presidente, no se puede así. El mejor ejemplo fue la Guardia Nacional. Hoy es otro momento. Hoy la sucesión adelantada tiene en el Senado de la República un epicentro muy particular. Porque no solo hay una de las corcholatas, sino hay representantes de todas las corcholatas. Claro. Hay seguidores de Claudia, hay seguidores de Adán, hay seguidores de Marcelo y del propio Ricardo. Ahí dentro tienen una especie de guerra civil en marcha, ¿no? Que está secuestrando la agenda legislativa. No hemos nombrado comisionados del INAI porque no se ponen de acuerdo. No hemos nombrado magistrados de sala regional del Tribunal Electoral de la Federación porque no se han puesto de acuerdo. No hemos nombrado magistrales de tribunales electorales locales porque no se ponen de acuerdo. No hemos sacado marihuana porque no se ponen de acuerdo. No hemos sacado el Código Civil Penal Federal porque no se ponen de acuerdo. Es como 4 partidos dentro de la misma organización. Y eso se va a incrementar. Sí, se va a agudizar. Se va a agudizar. Entonces, hace muy complicada la relación. Y hace muy complicado el liderazgo de Ricardo Monreal. Porque hoy por hoy, todo se mira a la luz de sumas y restas de cara al proceso presidencial. Infelizmente, eso pasa en Gobernación, eso pasa en Cancillería, eso pasa en el Gobierno de la Ciudad de México. Funcionarios ocupados más en su carrera electoral, en su futuro que en su responsabilidad. Pero en el Senado tiene la contradicción que están todos los grupos representados en Morena y sus aliados. El próximo periodo incluso amenaza con un conflicto mayor en la coordinación de Morena. ¿Va a continuar Ricardo Monreal o no? Mira, nosotros ya sacamos las palomitas y estamos un poco sentados viendo a ver, ¿no?, la película, claro, cómo se va a poner. Es literalmente a ver qué va a pasar, ¿no? En el Grupo Plural nos preguntamos, ¿y luego cómo así van a nombrar una mesa directiva? ¿Y qué vamos a hacer? Preocupa que no solo el proceso de sucesión adelantada. Olga, ¿cómo juega? Muy complicado la atención. Olga ha tenido un año de mesa directiva. Me parece que ella es una de las personas que tiene ascendencia en el grupo. Yo pienso que al final Olga va a decidir a acompañar lo que el presidente decida, como una gran mayoría de los legisladores de Morena. Disciplinar Y habrá un componente que va a tomar su decisión respecto de lo que pueden hacer en el 24. ¿Por qué? Porque en el 24 más o menos 12 estados van a tener elecciones. Sí, sí. Y el Senado semillero de candidaturas a las gobernaturas. Claro. Entonces, muchos de mis colegas van a tomar decisión con base en eso. ¿A dónde van? ¿A dónde van?
Se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto, les pido conclusiones y comentarios finales, por favor. Agradecer al senador que nos haya acompañado esta noche. Habrá que estar atentos a lo que viene en el Senado, ¿no? Con la renovación de los órganos de dirección, ahí en la mesa directiva, pero también con lo que decida el presidente, los pasos, ya sea acuerdo, decreto, reforma, no sabemos en esta materia de seguridad, pues porque seguramente la batalla va a ser dura, senador, ahí. Dices que a veces te preocupo con mis comentarios matutinos. Pues ahora tu comentario nocturno, Sí. ¿vale? Que nos dejó este domingo bastante preocupados de lo que viene, de lo que tenemos hoy y de lo que viene sobre todo. Pero siempre tienes un dejo de optimismo que también nos ayuda. Gracias. Gracias, Enrique. Pues lo seguimos buscando, pero Es así. yo me amparo en combatir la frustración, caray. ¿no? Toca. Yo en lo particular me estoy organizando en el Frente Cívico Nacional. Yo en lo particular promuevo y organizo y participo. Yo quiero que la gente salga a votar, quiero que la gente decida, quiero que la gente tome este país en sus manos. No es el país de un hombre, es de 130 millones. Aunque algunos piensan que sí. Emilio Álvarez y Casa, te agradezco profundamente y te agradezco tu combate en el Senado y bueno, pues todos seguimos teniendo la esperanza.